Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Hockenheimring, en la categoría S o la clase S de coches modificados. Y estoy en la posición 17ª de la parrilla y voy a iniciar desde atrás como nos acostumbramos a hacer. Y mi amigo, el compañero GTZ Resist, que es un corredor con mucha experiencia, un corredor profesional, está dentro de la parrilla y también va a iniciar desde atrás. Nosotros vamos a usar a Lola, a la Sunoco T70 MK3B de 1969, es el coche en cuestión. Le hice una configuración que ya la he compartido con ustedes en recuentos anteriores, así que voy a hacer todo lo posible por ganar la carrera y superar a mi amigo GTZ Resist. Vamos a ver qué es lo que pasa. El rendimiento de Lola siempre es muy favorable, ese es el motivo por el cual la he seleccionado para este desafío. Creo que son 5 vueltas, apenas 5 o 6 vueltas en total en el circuito de Hockenheim. Es un circuito muy demandante, ya lo sabes. El mayor problema que tengo es la degradación de las gomas. Aquí estoy usando las gomas de serie, las gomas vintage de carrera, que le dan muchísima maniobrabilidad al coche, pero que también se degradan muy fácil y muy rápido. Adicionalmente, nuestro Sunoco tiene muchísimo torque y eso complica las cosas porque es muy fácil que las gomas se deslicen, ¿de acuerdo? Que pierdan tracción. ¡Uy! Ahí logro esquivar el Porsche 911 GT1 y ahí está el compañero GTZ Resist disminuyendo un poco la velocidad porque no quiere entrar en este conflicto del corte de la curva y también quiere tratar de ver si puede. ¡Uy! Muy bueno, muy bueno. He logrado esquivar allí esa locura que se generó. Así que nosotros vamos a ver si podemos seguir avanzando. Ahí el impacto, ligeramente le toco el timbre aquí al GTR. Y nosotros ahora sí podemos seguir adelantando. Estoy haciendo todo lo posible, me pone un poco nervioso el 512 que llevo a mi izquierda en el costado. Y mira nada más la aceleración que estamos consiguiendo. Y estamos adelantando ya a varios corredores. Ahora estamos en la 7ª plaza detrás del GTR y tenemos que seguir sorprendiendo. Nos vamos a meter en la parte profunda aquí del corte a la derecha. Conseguimos tracción suficiente, pisamos a fondo el acelerador y ahora nos metemos en la 3ª plaza de la parrilla, cerca del compañero puro JGL70 13285. El líder está apenas a 3 segundos y medio por delante y descontándole. Alex 7 Frey se llama el corredor y por ahora no aparece en el cuadro, en la tabla, no aparece mi amigo GTZ Resist. Así que nosotros tenemos que seguir avanzando y es muy probable que nos vaya a alcanzar en cualquier momento porque coche y rendimiento y profesionalismo tiene de sobra. En la 2ª plaza, el compañero puro JGL70 13285 está a bordo de un Lamborghini STO, que ya sabes que es un coche también muy bueno. No es un coche meta en esta clase, pero es un coche que se desempeña bastante bien. En cualquier momento voy a hacer una grabación con ese coche que también lo tengo subido de nivel, porque tiene un desempeño bastante razonable. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Lola, porque tenemos que encontrar el espacio para hacer el rebase de forma efectiva. Ahí él trata de bloquearme, me complica un poco la situación, pero consigo por fin el espacio para arrebatarle la 2ª plaza. Ahora sí, señores, son 5 vueltas en total aquí en Hockenheim, de las cuales ya estamos recorriendo la 2ª. Las gomas ya están empezando a degradarse, sobre todo las llantas delanteras son las que se van a degradar más rápido porque Lola ejerce muchísima presión en los giros. También le puso un poquito más de carga aerodinámica en la trompa para poder ayudar un poco también en asistirla en estos giros cerrados. Así que por ahora estamos aguantando. El líder está perdiendo rendimiento, ya está a 1 segundo 900 milésimas por delante y cada vez está perdiendo más velocidad. Y es un 911 turbo modificado. No tiene mal rendimiento, la verdad, porque ha aguantado bastante bien. Por ahora estamos descontando varias milésimas a nuestro tiempo de carrera y estamos tratando de alcanzarlo. Estoy presionando bastante a Lola para que por fin podamos alcanzar al líder, arrebatarle el dominio del circuito y a partir de ahí encontrar el punto en donde vamos a empezar a administrar los neumáticos, porque tenemos que hacer todo lo posible por llegar al final. Si entramos a boxes, perdemos la carrera, literalmente, perdemos todo el esfuerzo. Así que por ahora aún no veo a mi compañero GTZ Resist, todavía no aparece en la tabla, no nos ha alcanzado. Uy, el compañero me da ahí el espacio para hacer el rebase porque se dio cuenta que no tiene nada que hacer, no puede pelear con nosotros y de seguro también había pensado en la estrategia de ver si se puede meter en la estela y en el rebufo
a la espera también de que yo pierda las gomas para hacer el adelantamiento al cierre de la carrera. Pero no creo que le funcione. Ahí está Aerial Shelf abandonando la carrera. De seguro van a haber muchos abandonos, porque también es verdad que en esta clase, en esta categoría, hay mucho corredor tóxico, lamentable. Hay muchos choques, sobre todo en las primeras vueltas siempre hay muchos choques y empujones que complican muchísimo la experiencia. Así que generalmente siempre abandonan entre 3 y 4 corredores en la parrilla. Aún no lo solucionan. El sistema de penalizaciones aún no es suficiente todavía para resolver el problema de los conductores problemáticos. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros los buenos somos más, así que tenemos que poner de nuestra parte para mantener la ética en el circuito. Aunque también es verdad y debo admitir que recientemente me he puesto un poco más conflictivo también. He tenido que defenderme muchísimo en los circuitos para poder avanzar y conseguir el objetivo de escalar posición. Y no tengo más nada que hacer de momento. Tengo que también defenderme para poder disfrutar del juego, porque de lo contrario, si lo único que voy a hacer es poner la otra mejilla constantemente, sencillamente no voy a poder avanzar. Entonces, ahí está el compañero Alex 7 Frey, que ya está perdiendo bastante rendimiento. El Porsche no le está funcionando la estrategia de alcanzarnos, está a 5 segundos por detrás. Y mira el diagrama de las llantas, que es lo que te venía diciendo. ¿Ves? Ya están a la mitad de su vida útil, principalmente las llantas delanteras. Así que a partir de aquí, la intención es disminuir la velocidad y administrar las gomas de la mejor forma posible para ver si logro llegar al final sin tantas complicaciones. Porque el problema es que cuando las llantas se degradan al final, cuando te salta la alarma de que están en degradación grave, o sea que ya no tienes gomas, literalmente se fundieron, entonces eso hace que se vuelva incontrolable el coche. Se empieza a deslizar, ya no tienes rendimiento. Uy, se me desconectó el control, se me desconectó el joystick justo en esa curva. Afortunadamente se puso en automático y no se salió de la vía. Qué bueno, ¿ah? Y ahora sí, ahí está en la tabla, ocupando la cuarta plaza, mi amigo GTZ Resist. Está a 10 segundos, 600 milésimas por detrás. Y estoy seguro que con la vuelta que viene a continuación es muy probable que se meta en el podio. Vamos a ver si lo logra. Nosotros estamos ya recorriendo la cuarta y penúltima vuelta del circuito, ya rumbo a la última, a la quinta. Y ya las gomas están en degradación moderada, están en amarillo. Así que la situación está bastante complicada para mí. No sé si podré conseguir mantener el dominio de la carrera hasta el final. Recuerda, el problema, que es lo que te estaba mencionando, se pone muy difícil poder controlar el coche cuando ya las llantas están totalmente degradadas. Pero tengo esperanza. Tengo una ventaja importante en la parrilla en relación a los otros corredores. Alex 7 Frey, que se mantiene en la segunda plaza, está a 6 segundos, 800 milésimas por detrás. Hightower, que acaba de avanzar y acaba de hacer el rebase también a Alex 7 Frey, pero lo hizo de forma sucia porque le pusieron una penalización de 1 segundo, 200 milésimas, probablemente por contacto excesivo. Ahí me saltó la advertencia de desgaste moderado en las llantas delanteras. Y bueno, a partir de aquí ya es cuestión de un milagro. A ver si podemos aguantar hasta el final, si podemos controlar a Lola. Uy, señores, esto se está poniendo muy complicado, se va a poner difícil, y aparte el tiempo está cambiando. Yo no creo que vaya a llover, espero que no, por lo menos, porque si llueve ahí sí es verdad que no tenemos nada que hacer. O sea, y el compañero amigo GTZ Resist ya está ocupando la tercera plaza, ya se metió en el podio, mientras que Alex 7 Frey, probablemente por el desgaste de las gomas, ya bajó hasta la cuarta posición. Y Hightower 290511 se está acercando peligrosamente, pero tiene esa penalización de 1 segundo, 200 milésimas, que le va a jugar en contra cuando vaya a cruzar la meta. Ojalá que mi compañero GTZ Resist lo logre alcanzar lo suficiente como para aprovechar esa desventaja que tiene Hightower de la penalización. Por ahora, Lola está aguantando, nos está dando todo lo que tiene para llevarnos a la meta. Ya las llantas delanteras están en grave, ahí está, desgaste de neumáticos grave, ya no tenemos mucho para soportar. Estamos ya en el último sector y este es el sector más difícil porque son varias curvas, tiene una chicana
Y la situación es crítica y dramática. 5 segundos, 700 milésimas y descontándome cada vez más tiempo el amigo Hightower. Y GTZ Resist también está alcanzando a Hightower. Ya está muy cerca de su estela del rebufo. A ver si lo aprovecha para el final. A ver si aprovecha la penalización. Y ahí está Lola, señores, dándolo todo. Este es un cierre dramático. Señores, vamos a cruzar la meta por fin. Se acaba la tortura. 170 kilómetros por hora y subiendo. Lola cruza la meta. 9 minutos 291 milésimas, inversión de tiempo total. Escalando 17 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta bastante bueno de 1 minuto 44, 845, mientras que mi amigo GTZ Resist sí se metió en el podio y le quitó el segundo lugar a Hightower con el segundo mejor tiempo del circuito, 144, 150. Aprovecho para enviarle un saludo y un mensaje a mi amigo GTZ Resist.